Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo Cómo manejar las frustraciones. Tamara Bernal, que es psicóloga, y Mauricio Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre el origen de la frustración. ¿Qué situaciones te frustran con facilidad? ¿Te sientes presionado a corresponder a expectativas? ¿Por qué frente a una misma situación algunos se frustran y otros no? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola a todos nuestros amigos de Condominio. Llegamos a ustedes en esta ocasión para presentarles nuestro programa de día domingo en la tarde, con esta serie que hemos llamado Confinados. Nuestro objetivo es acompañarles con temas contingentes, temas de interés general, y para eso nos hemos apoyado con profesionales de diversas áreas. Y el día de hoy nos acompaña una psicóloga que trabaja en el área clínica. Ella es Tamara Bernal y quiero saludarla con mucho cariño. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Mauricio, estoy bien, estoy contenta por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes, de conocerlo, así que estoy y además agradecida por esta consideración. Qué bueno, de verdad es un placer tenerte con nosotros, Tamara. Mira, y para romper el hielo, para que te podamos conocer también, quisiera que tú nos cuentes algunos aspectos generales de tu vida. Bien, bueno, soy psicóloga ya aproximadamente desde hace 9 años más o menos que estoy ejerciendo la carrera de psicología clínica. Hubo un tiempo también que trabajé en el área proteccional de derechos de la infancia, donde me aboqué al peritaje psicológico de las vulneraciones de los niños y donde yo tenía que gestionar algunas medidas de protección. Fue un trabajo bastante complejo en términos emocionales, sin embargo se aprende mucho en la práctica y además uno afina bastante el ojo clínico respecto de las vulneraciones. Pero Ajá. paralelamente a eso, siempre de la mano de mi querida psicología clínica, que en el fondo ha sido mi pilar en todo este eh, camino de la psicología, porque en el área forense de la psicología en la que me desempeñé por 4 años, que es donde yo hacía los peritajes, es una realidad bastante cruda. Entonces, donde también surgen frustraciones respecto a que a veces es muy difícil generar cambios o proteger, digamos, la situación de los niños. Pero bueno, Ajá. uno hace y pone lo mejor que sabe y hace para cambiar, digamos, el destino de un niño adolescente. Por Ujú. otro lado, estoy casada felizmente con mi esposo Jonathan. Qué Él bien. es arquitecto, así que de alguna forma acá hay una co-construcción de distintos puntos de vista porque él es, digamos, ve la parte artística, técnica de las cosas y yo soy la que a veces va en los temas abstractos de la vida. Tenemos dos pequeñitos. Para mí siempre van a ser bebés porque uno ya ha crecido, pero me da pena ver lo que está creciendo tan rápido. Tiene seis, o Ya. sea, tiene 4 años, pero parece un niño de 6 porque crece mucho, es muy alto. Y un bebecito de 5 meses. Bueno, va a cumplir 6 meses, pero eh, es bebé, es pequeñito y bueno, ellos me llenan de satisfacción, de alegría, me cansan también, como propio la maternidad, pero estoy muy agradecida de Dios porque para mí son mis mayores bendiciones que Dios nos ha dado como familia.
Que bueno, aprovéchalos bien porque no te vas a dar ni cuenta cuando ya tengan 15 y te estén abrazando así como osos, colgándose de ti. Crecen muy rápido, el tiempo pasa muy rápido con los hijos. Exactamente. O sea, imagínate, yo que estoy recién ya veo que mi primer bebé ya no es tan bebé y me está dando nostalgia porque lo veo tan grande, que habla tan clarito y que ya me conversa cosas. Entonces sí me da un poco de tristeza porque digo, ¿por qué pasa esto tan rápido? Y no quiero que crezca tan rápido, pero en fin, eh, estoy estoy contenta por ellos. Qué bueno, Tamara. Mira, y el tema que nos toca hoy día también es de nuestro interés como padres. Y es un tema súper interesante. Vamos a hablar hoy sobre las frustraciones. Y cuando empecé a leer un poquito, sabes que me di cuenta que yo soy súper frustrado. Pero queremos conocer más sobre este tema desde una mirada profesional. Y por eso te hemos invitado y por eso es tan valioso tenerte con nosotros, Tamara. Así es que para empezar te quiero pedir que definamos en palabras bien sencillas qué es lo que es la frustración. Súper, mira, sí, la frustración está presente por donde miremos, eso es verdad. Pero para definir la frustración, creo que lo mejor es ir al diccionario, ¿ya? Ajá. Donde todos podamos tener alcance y podamos salir de dudas de qué es la frustración y no sea un constructo tan armado personalmente, sino que qué es la frustración. Ajá. Y bueno, ¿qué dice? Dice que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Por ejemplo, dice acá el diccionario Oxford, la muerte de un marido significó la frustración de todas sus esperanzas de felicidad. También se define como un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. ¿Ya? Por ejemplo, da el diccionario que es un sentimiento prolongado de frustración, puede llevar a la depresión, airados y desilusionados con el sistema, buscar un refugio en el rock para llenar su vacío espiritual y descargar su frustración y su ira. Este diccionario, cuando define, presenta situaciones reales y al mismo tiempo eh, de las situaciones reales también va un poquito más allá y también pone ejemplos de lo que lleva a ser una frustración. ¿Ya? Por eso me Ujú. pareció interesante compartirlo. Es una definición que la pueden encontrar en Google o en cualquier otro diccionario, pero en simples palabras es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo que no se logra concretar. Yo pensaba, Tamara, si podemos confundir la frustración con otros sentimientos, como pena, decepción, por ejemplo. Siento que hay una línea bien delgada ahí para separar la frustración de otros sentimientos similares. Sí, siempre va a haber una posibilidad amplia de confundir la frustración, porque cuando el ser humano experimenta emociones, a veces no es solo una emoción que acompaña la situación, es más de una emoción. Entonces hay una tendencia de eh, identificar a otra emoción o otra emoción Ajá, identificarla como frustración, y además hay que reconocer de que en Chile no hay educación emocional. Por lo claro. tanto, también puede suceder de que tampoco no sepamos lo que estamos sintiendo y que podamos atribuir que siento rabia, que siento pena o siento muchas cosas o no sé lo que me pasa. Entonces es muy importante lo que tú acabas de mencionar, Ujú. porque hay que empezar a abrir la visión de que las emociones son muchas y es muy necesario saber distinguirlas. Es un abanico muy importante porque eso también nos da herramientas también para poder gestionarlas. Perfecto. Tamara, entonces podríamos decir que la frustración se potencia con estos otros sentimientos como la pena, la rabia que tú comentabas recién. Sí, la puede agravar. De hecho, la frustración puede gatillar otros estados anímicos permanentes, ¿ya? Porque la emoción se vive de forma temporal. Sin embargo, hay emociones que se transforman en sentimientos cuando ya progresan en el tiempo y continúan quedándose establemente en la persona.
Entonces eso Ajá. ya puede gatillar incluso o ya un malestar altamente significativo y llevar a la persona a padecer otro tipo de patologías, o sea, agravando su situación. Pero sí las emociones son cortas en el tiempo. Y en el día Ajá. nosotros vamos experimentando muchas emociones y muchas pequeñas frustraciones. Pero Así claro, a es. veces también la frustración tiene que ver con el impacto de lo que no pudimos realizar. Hay frustraciones que son importantes, que para nosotros son graves, son significativas. Hay otras pequeñas frustraciones que es, por ejemplo, no sé, amaneció nublado y no sé, tenía planificado, no sé, secar ropa, por ejemplo, para los que Ajá. tendemos ropa en el patio. Eh, en fin, no me quedó bien en la comida, etcétera. Son pequeñas Mira qué increíble frustraciones. que cosas tan simples nos pueden provocar frustración. Exacto. Entonces, igual podemos ver el recurso ahí, de que sí, pasamos por muchas frustraciones sin ningún inconveniente. Ajá. Perfecto. Tamara, me gustaría también que habláramos sobre el origen de la frustración, si es que es algo genético, si es que es un sentimiento adquirido, por ejemplo, por decirlo de algún modo, que los golpes de la vida hagan de mí un tipo frustrado. Ya. Antes de ir a hablar a eso, es importante que visualicemos al ser humano. Ajá, Y podríamos hacer un ejercicio corto, porque necesitamos desmarcarnos un poco y mirarnos desde afuera. Entonces, no sé, te invito a participar de este pequeño ejercicio, que ajá. podría ser, por ejemplo, de que a propósito hubo una nave espacial que frustró su viaje al espacio por mal tiempo y creo que este sábado vuelve a, a lanzarse una Ujú. misión tripulada, un viaje, el primer viaje comercial. Entonces podríamos imaginar de que vamos al espacio y quizás eh, nuestro amigo que ve los controles puede incorporar sonido ambiente y esta nave es muy moderna, es muy segura por lo demás y bueno, vamos al espacio y llegamos rápido, bueno y imaginemos que hasta flotamos un poco y podemos ver la Tierra y podemos Wow. apreciar que sí, es hermosa, es azul, tiene tonalidades verdes y es preciosa, de verdad emociona. ¿No te emociona a ti, Ajá. Mauricio? Sí, sí, me estoy imaginando mientras tú vas relatando y me emociona. Y creo que podemos ver más cosas, hay estrellas, se puede ver Saturno por allá, Oh, wow. pero mira, me tiene a mí hipnotizada el planeta Tierra. Realmente es hermoso y lo que lo hace especial es que posee vida Ujú. y hay un ser humano inteligente que habita en él. Este ser humano tiene un ciclo de vida, nace, crece, se reproduce y muere. Y muere. Ujú. Eh, bueno, yo por mis creencias, yo soy cristiana, soy adventista, entonces no puedo separar de la ciencia que yo estudié con, Claro. con mi creencia, creo que va de la mano, creo que la ciencia me acerca a Dios. Y bueno, creo que no estábamos hechos para morir, pero lamentablemente llegamos a la muerte. Ujú. Y bueno, este ser humano que se desarrolla pasa por etapas. Y esto es importante. Cuando nosotros estamos insertos en un medio donde vemos a niños que después crecen, nosotros como papá también lo podemos ver, de que en algún momento fuimos niños y ahora nosotros estamos en una etapa donde tenemos nuestros hijos o tenemos familiares que tienen hijos que van creciendo y nosotros también vamos avanzando en ese ciclo y nos vamos acercando a la adultez media y después nos vamos a ver en la adultez mayor y también cercano a la muerte. Pero bueno, en mi creencia creo que Dios nos promete vida eterna, así que
no me siento tan frustrada con eso, con el tema de la muerte. Esperanzada más bien. Exactamente, me siento muy esperanzada. Y bueno, este ser humano que se desarrolla en la etapa de los 0 a 2 años pasa por la etapa sensorio-motor y tiene una tarea que es explorar el mundo y aprender de él, aprender a equilibrarse, aprender de la gravedad, que es peligrosa si no la sabemos manejar, o sea, si pierdo el Ajá. equilibrio me caigo, me golpeo, pero también desarrolla otras habilidades comunicativas, sociales, que en el fondo los van preparando para alcanzar una mínima autonomía. Después pasamos a la etapa preescolar, donde el niño va adquiriendo más laboriosidad, comienza a participar de las tareas sociales, pero de la casa, y uno ve que los niños son bastante entusiastas y quieren hacer muchas cosas. Y ahí vemos Ajá. sus pequeñas frustraciones. También vemos la etapa escolar, donde ya son más grandes y participan con otros pares que ya no están tan cerrados a la familia. Luego los adolescentes, que ya ellos ya transitan entre el medio familiar y el medio social entre los pares, donde la tarea de los adolescentes es construir su identidad. Sin Ajá. embargo, uno les da en los años previos todo el soporte y la base para poder construirla y guiarlos, pero finalmente en la adolescencia ellos ya tienen las facultades como para empezar a decidir con qué se quedan y con qué se van desprendiendo. Después viene la etapa de adulto joven, en donde nosotros, bueno, yo me siento incorporada acá todavía en adulto joven. Olvidé decir, tengo 34 años, así que estoy dentro de la etapa. Yo creo que estamos ahí. Estamos Sí. ahí, en el adulto joven, donde la tarea del adulto joven es lograr cosas. Dentro de los logros es lograr intimidad, que tiene que ver con lograr vincularse afectivamente con otra persona. Esto no necesariamente tiene que ser matrimonio, por ejemplo, pero es como lograr esa capacidad. Entre ello también lograr estabilidad para poder autosostenerse económicamente, porque obviamente Ajá. ella tiene todas sus facultades físicas y cognitivas para poder autosustentarse. Y en fin, y también le sigue el adulto medio, que ya entra aproximadamente a contar de los 45 años. Ahora, estos rangos etarios, Estoy ahí, en la quemada. Te aviso. ahora, voy a decir algo a tu favor. Estos rangos etarios con el tiempo se van extendiendo. ¿Por qué? Porque por un sentido de que la calidad de vida ha aumentado, también se va retrasando el cumplimiento de estas metas. Piensa que ahora Ajá. el periodo donde los adultos jóvenes se capacitan es bastante amplio. Sí, po. Entonces, cada vez vamos corriendo el rango etario de estas etapas. Por ende retrasan también el cumplimiento de estas tareas, de estas Ajá. metas. En la etapa del adulto medio tiene que ver con que ya define la estructura familiar definitiva y también define, digamos, el cómo va a funcionar su familia de aquí en adelante, pensando en que muchos ya tienen hijos grandes, entonces ya más o menos se define eso, ya se empieza a Ujú. plasmar, ya se proyecta como a futuro. También una de las tareas también que surge en los adultos medios es que se empiezan a preocupar más por el bienestar de los papás, se sienten con esa responsabilidad Claro. de cuidarlos, porque curiosamente, no sé si lo hacen conscientemente o no, pero es lo que les toca seguir después, que es la Así adultez es. mayor. Entonces, como que es una manera bien positiva de aproximarse a la etapa, sino viviéndola Ujú. desde la ayuda a uno que ya lo está viviendo. Y lo otro es que el adulto medio es la que se define con mayor poder económico, porque se supone que son los más estables. Claro. Sin embargo, bueno, ahí después voy a comentar, porque a veces ahí se producen grandes frustraciones. Y después viene la etapa del adulto mayor. Ahora, todas estas etapas tienen subetapas, pero
a propósito de lo que estamos hablando, basta con saber que después de la adultez media viene el adulto mayor. Y la tarea del adulto mayor tiene que ver con, se llama generatividad, que tiene que ver con que el adulto mayor se preocupa con qué deja, qué hereda, pero no esa herencia física necesariamente, sino que tiene que ver con esta herencia de conocimiento, qué voy a dejar y cómo tratar de dejar todo listo, transmitir, digamos, parte de su experiencia. Ahora, lo opuesto a esto sería del adulto mayor es como la rigidez y, bueno, no compartir su experiencia a las generaciones más jóvenes. Eso es lo que yo te quería compartir desde el modelo ecológico. Entonces, desde ahí surge la pregunta de que cómo las frustraciones afectan de distintas maneras la etapa del desarrollo. Claro que sí. Perfecto. Yo dejé apuntaditas las que me correspondían a mí, la del adulto medio. Dejé todo súper apuntado. Tamara, mira, estaba pensando sobre mi posición frente a la frustración. Por ejemplo, ante una situación similar, ¿por qué dos personas tienen una posición tan distinta frente a la frustración? Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol, yo soy súper pelotero. Y el ejemplo es el siguiente. Nos hacen un gol a nuestro equipo y yo me voy para abajo y quiero salirme casi del partido y el mundo se me vino abajo. Mientras un compañero va y dice, vamos, que lo sacamos adelante, esto lo ganamos. O sea, ¿por qué encontramos ante una misma situación, nos hicieron el mismo gol, llevamos el mismo marcador abajo? ¿Y por qué hay dos personas que uno tan frustrado y el otro que tiene la convicción de que lo sacamos adelante? Ahora, creo que todavía no hablo del origen de la frustración. Así que vamos a dejar la pregunta pendiente, pero sí me sirvió para tomar un respiro. Creo que me hacía falta respirar. ¿Te parece? Sí, perfecto. El origen de la frustración, como ya lo habíamos definido previamente, tiene que ver con una expectativa de un estímulo. Y este estímulo lo vamos a llamar logros, sueños, deseos, metas, objetivos. Pero incluso pueden ser imposiciones y tareas que estas al no alcanzarse pueden o no se puedan realizar, puedan generar un malestar emocional que puede llegar a ser importante. Ahora, lo peor que puede pasar a veces es intentar cosas que uno no quiere cumplir, fíjate, y a esto le vamos a llamar disonancia cognitiva, que es intentar hacer algo y este algo difiere de los propios deseos, de la forma de pensar de la persona, de su propia motivación, y eso genera igual una tremenda frustración, pero encuentro que es mucho más dolorosa en términos emocionales porque la persona hace lo que no quiere hacer. Y bueno, y otro tipo de cosas, por ejemplo, podemos hablar de las frustraciones que surgen a propósito de las expectativas que uno se hace de los logros, de los sueños, de las metas, que puede ser, por ejemplo, no sé, cuando se frustra la maternidad, ¿ya? Se desea algo y no se consigue. Entonces, estamos hablando de frustraciones complejas, donde la persona, además, hay elementos que no podemos controlar, que tienen que ver con el contexto, donde hacen que esta frustración aparezca una y otra vez. ¿Por qué? Porque esta persona de que tiene una maternidad frustrada y que está, digamos, en una edad fértil, le van a preguntar muchas veces ¿por qué no ha concretado la maternidad? Sí. O si la ven, por ejemplo, que le gustan los niños, le preguntan, ¿y a ti por qué no has podido tener hijos? Entonces son preguntas que para algunas personas le genera un malestar muy amplio. Además, hay que pensar de que no todos tenemos el tacto como para hacer las preguntas. Son preguntas tan complejas. Claro. Que a veces las hacemos en un contexto muy trivial. Por ejemplo, están tomando café con un grupo de amigos, se están riendo y de repente hacemos esta pregunta que es bastante personal e íntima.
Y claro, son frustraciones que van a estar presentes todos los días y cada vez que uno vea, que esa persona vea un niño, vea una guaguita, vea una mamá. Sí, pues mira, tú lo ejemplificaste con la maternidad. Sin embargo, siento que hay como una presión social a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en la época escolar es como que estuviera prohibido repetir de curso. Es como que fuera lo peor que te puede pasar. También tenemos como hasta los 20 años para entrar a la universidad, si no después como que se te pasó el tren. O cuando terminaste tu carrera, ya te tienes que casar. Te casaste y tienes que tener un hijo. Tuviste un hijo y viene la parejita y hay como una presión detrás. Antes de los 50 tienes que tener N cantidad de plata en tu AFP, si no tu vejez se va a complicar y así tenemos una presión social permanente. Exactamente. Ahora, de esta presión social, en el fondo, la sociedad la construimos nosotros y ahí nosotros jugamos un rol importante en cómo nosotros comenzamos a ser más solidarios, más empáticos con las distintas realidades. De que, por ejemplo, es bueno de que hayan personas que no sean mamá, que incluso personas pueden ser exitosas sin haber estudiado una carrera profesional. Que Claro. ese niño que repitió le fue mucho mejor porque lo necesitaba volver a vivir este proceso educativo y no estaba maduro. Hay que ver de que a veces es bueno que pasen ciertas cosas y es bueno ir Claro. aceptando, porque esta presión social también eh, bueno, la ejecuta uno, pero tiene que ver con quiénes la ejecutan. Entonces nosotros Ajá. debemos aprender a ser más solidarios con estas distintas realidades, porque claro, ya es un peso para la propia persona que lo está vivenciando. No, creo que hay personas que les molesta mucho hablar de sus frustraciones, pero si vemos que hay algo que no va como en la mayoría, si nosotros tenemos un interés real en esa persona, eh, creo que hay que esperar solamente el momento que la persona pueda contar sus frustraciones. Creo Ajá. que no hay que ir en búsqueda como del morbo de conocer, sino que mejor buscar un acercamiento y si la persona quiere contar sus frustraciones, bien, y si no, nosotros aprender a acompañar. Y de esa manera en la que acompañamos estamos aceptando al otro tal como es, con sus decisiones, con sus elecciones de vida, con su forma de ser. Hay personas que sienten presiones también bastante importantes porque a veces la familia no aprueba una elección de carrera universitaria. Suele Claro. pasar con estas carreras artísticas Mm. maravillosas por lo demás, donde a veces este joven tiene un gran potencial, sin embargo, por no tener aprobación de la familia, y esto es importante porque no está sujeta a su voluntad en el sentido de que ellos dependen económicamente, pero están grandes para hacer una elección, entonces por un lado no pueden hacer lo que quieren porque hay un poder económico que se le impone. Entonces, frente a eso, a veces hacer algo que uno no quiere para complacer, digamos, a un otro, es súper complejo, es súper fuerte. Mm. Finalmente, estas Sí. personas, a la larga, terminan mucho algunos sus carreras, pero no las ejercen. Y eso es lo que yo he visto en la práctica profesional, en mi carrera clínica, personas con título y nunca ejercieron, solamente sacaron el cartón. Muchos terminan valientemente saliéndose de la carrera y estudiando finalmente lo que les gusta, Mm. pero pasando por la sensación de rechazo de su entorno familiar, de no sentirse totalmente aceptado. Entonces creo que hay un trabajo social de cada uno, de mi parte incluso, de trabajar más la aceptación de las distintas elecciones de cada persona. Por otro lado, hay, hay cosas bastante fuertes que ocurren en este planeta Ujú. que sí generan bastante frustración.
pero también tiene que ver con la cultura del país. Por ejemplo, existe el matrimonio adolescente, el matrimonio arreglado, que ahí se está forzando a realizar algo y que la persona no puede tener voluntad sobre ello. Entonces la frustración es tremenda porque como seres humanos tenemos sueños, tenemos Claro que sí. ideas, pero estas ideas, estas expectativas se ven, digamos, cortadas, eh, rechazadas por el entorno a veces más cercano, que son las familias. Mm, Y así bueno, es. eh, cuando tú decías de que a lo largo del tiempo, no solamente a la gente joven le afecta, esto le afecta también a las personas mayores. Cuando yo te comentaba de las etapas de la vida, imagínate lo que significa para un adulto mayor perder su fuente laboral o comenzarse a sentir de que no está siendo útil o sentirse de como que ya no sirve, y es una Mm, sensación bastante frecuente, y es como sociedad también estamos como dándole mucho auge a lo nuevo, a lo tecnológico, y como que ya no le estamos entregando valor a, a lo sabio, a la experiencia que pueden entregar estas personas que, por cierto, han vivido harto. ¿Ya? Entonces mm. creo que el avance tecnológico, los nuevos conocimientos también, nunca tienen que desechar la experiencia. Tenemos que siempre darle lugar, eh, digamos, a las antiguas generaciones en estos cambios. Sí, tenemos un compromiso con los adultos mayores en esa materia. Tienes toda la razón, Tamara. Mire, yo te voy a plantear otro compromiso, pues ya se nos está acabando el tiempo y aún me quedan dos preguntas súper importantes, Tamara, que no quiero que nos vayamos sin abordarlas. Mira, la primera es sobre la competencia. Somos una especie súper competitiva. Siempre nos estamos comparando, permanentemente estamos compitiendo en el trabajo por mejores puestos, con los vecinos, porque en mi casa se tiene que ver más linda o porque tengo que tener el mejor auto de la cuadra. Esta permanente competencia afecta mi situación frente a la frustración. Sí, sí. Eh, Claramente no, nos afecta, o sea, afecta de distintas maneras a las personas la frustración, pero Ujú. hay personas que sí tienden a ser más competitivas, a veces por naturaleza y a veces por imposición, porque a veces están en un medio donde la tarea es ser competitivo. Entonces aquí lo que resulta beneficioso es la tolerancia a la frustración. Ajá. Es importante porque vamos a tener, digamos, desaires y, digamos, situaciones en las que no podamos lograr nuestros sueños constantemente. Pero es importante, o sea, tolerancia a la frustración, yo la he leído un montón de veces, sobre todo en los perfiles de trabajo, que se requiere mucho en el medio laboral, la tolerancia a la frustración. Es algo que uno se lo va digamos, se le va a demandar a la persona, Ajá. porque se va a equivocar o porque van a haber situaciones en las que hay que resolver. O sea, es una cualidad muy positiva el tener tolerancia a la frustración. Ahora, con estos temas, por ejemplo, de competir respecto a un otro, al vecino, a competir con un compañero de trabajo, Ajá. yo creo que ese foco, esa motivación, se ve un poco, digamos, no beneficiosa para el individuo. Creo que él debe ponerse como meta, como expectativa, superarse a sí mismo. Realizarnos en vez de competir con el que está al lado. Exacto. Debe verse él como un modo de superación, porque si no siempre voy a estar con el límite del otro y el otro es distinto a mí, Mm, tiene otros recursos emocionales, entonces yo tengo que enfocarme en lo mío porque además el otro se puede equivocar, puede fracasar o puede que el otro no lo esté haciendo correctamente y estoy poniendo al otro como objetivo y meta de alcanzar. Entonces no es bueno poner a otra persona y además responsabilizar a la otra persona por ser, digamos, como mi meta a seguir. No creo que sea una buena elección.
no es sano tampoco para las relaciones interpersonales estar compitiendo con el otro. Si bien hay trabajos que sí demandan la competencia, pero entendamos que una competencia laboral de la que hay que saber sobrevivir, porque obviamente sí va a traer frustraciones y hay que manejar esa tensión. Toda la razón, me encantó, me encantó. Y para terminar, Tamara, no podemos dejar de hablar de la pandemia. Si estamos en medio de la pandemia y la frustración, ¿cómo afecta esta situación que estamos viviendo en mi estado de ánimo? Por ejemplo, justo este año decidí emprender, hacer un emprendimiento y me veo enfrentado a esto. O por primera vez entré a la universidad y no pude ir a clases, sino que estoy con estas clases online. O este año me había propuesto hacer el viaje de mi vida y se vio frustrado por esta pandemia. Sí. ¿Cómo enfrentamos eso? Esta situación nos tiene improvisando a todo el mundo, créeme. Cierto. Y a todo el mundo literalmente. Estamos tratando de adaptarnos, sin embargo hay otros que lo están experimentando como ya de forma crítica. Ya creo que a todos nos aprieta el zapato de diferentes maneras. Pero es importante que cada persona haga una lectura de su propio problema, de lo que le está afligiendo, que acepte esto de que no conocemos, que acepte la incertidumbre de que hay cosas que yo no voy a poder manejar. Hay cosas que que yo puedo manejar, que son mis emociones, de lo que yo hago, pero yo no puedo controlar, por ejemplo, las decisiones políticas, cómo funciona este bicho, a quiénes va a contagiar, a quiénes no. O sea, son cosas que escapan a mi control. Entonces, centrarme en eso va a generar una incertidumbre y un malestar tremendo. Por lo tanto, tengo que aceptar de que hay cosas que yo no voy a manejar. Entonces, yo me despojo de esa preocupación. ¿Ya? Son cosas que no voy a controlar, me voy a abocar a lo que sí yo puedo controlar. Después veo, ¿y cómo lo puedo afrontar? Bueno, es interesante esto porque para afrontar tengo que ver mi lado emocional y lo que yo puedo hacer. Hay dos tipos de afrontamiento, que es uno dirigido hacia la emoción y otro dirigido a la acción. Por ejemplo, dirigido a la emoción tiene que ver con que estoy deprimido, estoy ansioso, estoy frustrado. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, sí, todos los seres humanos tenemos la responsabilidad de salir de nuestros propios problemas. O sea, nosotros, por ejemplo, no pedimos tener depresión, pero si caemos en la depresión tenemos la responsabilidad de hacer algo por ello. Y frente a esto es lo mismo. Y el otro tipo de afrontamiento que es dirigido a la acción es también hacer algo para mejorar la situación en la que estoy. Acciones concretas. Después de eso, sería bueno ver las oportunidades de esto. A algunos le está sobrando el tiempo y a otros le está faltando el tiempo. Eso es verdad. Sí. Eso depende a cómo nos haya pillado esta pandemia. Pero a todos, de alguna forma, les puede estar refiriendo algún grado de oportunidad. Pero hay que hacer el esfuerzo. O sea, esto no va a ser un ejercicio fácil, pero ver la oportunidad que se nos está dando, la oportunidad de compartir más en familia, la oportunidad de reinventarme, la oportunidad de ser creativo. Tenemos que ver oportunidad en esto. Hay que ver que la crisis siempre va a revelar la verdadera persona, el verdadero carácter de la persona. Entonces tenemos que pensar que esta es la oportunidad de revelar quién soy. Hay personas que se han vuelto tremendamente generosas producto de esta situación que no la pudieran haber mostrado si no hubiera aparecido, digamos, esta crisis mundial. Entonces se están viendo cosas bonitas y hay que visibilizarlas porque también estamos acostumbrados a validar siempre la queja, pero hay que validar también las acciones positivas y las oportunidades que se están dando. Y por último, que esto es importante también, no dejar de ver de que esto va a pasar. Va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Imaginar, la invitación es esa, a imaginar cómo va a ser cuando esto acabe, cómo voy a recordar este periodo cuando acabe. Entonces voy a aprovechar de sacar fotos con mascarilla para después decir y compartir, así lo viví, así lo pasamos, y quizás con las personas que uno le tocó compartir la pandemia, después hablar de esto como un hecho pasado,
A veces probablemente nos vamos a reír, sí hay cosas que vamos a lamentar y tenemos que aprender a acompañar también, pero sí hay que tener una proyección del futuro. Qué buena invitación, Tamara, a mirar esto como una oportunidad y a proyectarnos de que esto va a pasar. Excelente invitación y mensaje muy esperanzador para ya ir despidiéndonos, Tamara. Agradezco tu simpatía, tu tiempo, tu disposición. Sin duda ha sido un tema súper interesante y a nuestros amigos esperamos que les haya gustado también. Muchas gracias, Tamara, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia de escucharme. Mi idea era hacer algo mucho más corto y más práctico, pero parece que me apasioné nuevamente con el tema. Muchas gracias por escucharme y espero que sea de utilidad. Un abrazo psicológico. Gracias, Tamara, y te quiero invitar a seguir abordando temas. El tiempo se nos hizo nada, entonces yo sé que hay muchos más temas tan interesantes como este. Así es que te invito a que nos sigas acompañando y a nuestros amigos, invitarles a seguirnos en todas nuestras plataformas, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, nuestra recién inaugurada página web. Siempre como Somos Condominio. Un abrazo, amigos, y nos encontramos en otro capítulo de esta serie Confinados. Muchas gracias, Tamara. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.